Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas. 8 candelas para mí. 8 candelas para mí. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estudiar ahora un poquito de Hanukkah. Si se acuerdan, quedamos la última vez en la historia de Hanukkah que Shimón, uno de los hijos de Yehudá, que era el líder de la revuelta cuando murió su papá, quedó a cargo, ¿sí? Que lo habían nombrado también la gente del pueblo, lo había nombrado tanto como Cohen Gadol como etnarca, príncipe del pueblo, y que en el año 134 antes de la era común fue asesinado por su yerno. Eso fue lo último que habíamos dicho, ¿sí? Que su yerno era pro-griego, ¿sí? Eso es lo último que habíamos visto la vez pasada. Vamos a seguir a partir de ahí la historia. Y si había otro hijo de Shimón, perdón. Muy bien. Había otro hijo, Yohanan Orcanos. Fíjense cómo ya los nombres griegos, ¿se acuerdan que les había dicho que la cultura griega había entrado mucho en el pueblo de Israel? Y este se llamaba Yohanan, un nombre hebreo, pero se llamaba Yohanan Orcanos. Orcanos, nombre griego, Yohanan Orcanos primero, ocupa el lugar de su padre, Shimón, ¿sí? ¿El lugar de su padre en qué? ¿Como Cohen Gadol o como príncipe del...? Los dos, ¿no? Los dos. De los dos. Los dos. Él venga la muerte de su papá y expande el estado macabeo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los macabim lograron tener independencia? Logran expandir el territorio de Israel, que era gobernado por los macabim, tanto hacia el norte como hacia el sur. Entre sus conquistas está Idumea, ¿sí? Y obliga a los idumeos a convertirse al judaísmo. Cosa súper extraña. Dicho sea de paso, es la primera y única vez en la historia del pueblo de Israel, que ya llevamos 3.400 años casi, la única vez en la historia del pueblo de Israel que se obliga a alguien, en este caso un pueblo, a convertirse. Rarísimo. El pueblo de Israel, primero que no es proselitista, no queremos que todo el mundo sea judío. Nosotros no buscamos que el mundo sea judío. Y tampoco es que vamos a buscar a ver qué personas, a ver, ¿te querés convertir? Ah, vivís en Israel, no sos judío. Ah, ¿te querés convertir? No, no vamos buscando. El que se quiere convertir, lo recibimos con los brazos abiertos, pero no vamos buscando gente para convertir, ¿sí? Es la primera vez en la historia que no solamente que se quiso convertir a alguien, sino que se obligó a todo un pueblo a convertirse, ¿sí? Bien. También en sus guerras conquistó territorios samaritanos, ¿sí? Samaria, Shombrón, ¿sí? Los shombronitas. Y quemó el templo de ellos sobre el monte Gerizim. Le voy a contar algo. Había un grupo que se llamaban los Shombronim. ¿Y de dónde aparecieron estos Shombronim? ¿Cómo? Sí, voy a explicar qué había, después voy a explicar de dónde surgieron y después qué pasó. ¿De dónde salieron estos Shombronim? Si ustedes recuerdan, había un general asirio, un rey asirio, que se llamaba... ¿Cómo? Sanjerib. Sanjerib, que conquista muchos pueblos. Y la política de él de conquistar a los pueblos era, cada vez que conquistaba un pueblo, sacar a los habitantes de ese lugar, llevarlos
a otra tierra y traer a esa tierra que conquistó habitantes de otro lugar. ¿Para qué hacía eso? Para que la gente se sintieran extranjeros en su propia tierra. ¿Sí? En esa tierra donde los había traído se sintieran extranjeros y no quisieran rebelarse a los asirios. ¿Está bien? De hecho, cuando él conquista Israel, él conquista el reino de Israel. Había dos reinos, reino de Israel, reino de Judea. Yehudá e Israel. Él conquista Sanjerib, el reino de Israel, con las famosas 10 tribus, y de ahí vienen las 10 tribus perdidas. ¿Por qué son 10 tribus perdidas? Porque él las saca de la tierra de Israel y las divide por todo su reino. Y trae a la tierra de Israel habitantes de otros lugares. En el Shombrón, que no está muy lejos de aquí de donde estamos, con Jacob, él pone un grupo de gente a vivir ahí, de otros pueblos. Con el tiempo ellos se hacen llamar a sí mismos Shombronitas. ¿Por qué Shombronitas? Por el lugar donde vivían, el Shombrón, ¿sí? Tanto tiempo vivieron ahí y tuvieron contacto con los judíos que empezaron a tener costumbres judías. Y ellos se sentían judíos. Hasta tal punto que querían participar en las fiestas judías, ir al Bet HaMikdash, etcétera, etcétera. Pero los Jajamim les dijeron a ellos, todo bien con ustedes, ¿quieren ser judíos? Conviértanse al judaísmo. Si quieren, conviértanse, ustedes no son judíos. Pero no, si nosotros sí, pero ustedes no, pero nosotros sí, pero ustedes no. Pelea. Al final, ¿qué hacen los Shomronim? Hacen un templo de ellos en el monte Gerizim. ¿Les suena el monte Gerizim? ¿De dónde? De las maldiciones. Muy bien, de cuando entran a Israel con Yoshua, tienen que hacer un nuevo pacto con Dios, el pueblo de Israel. 6 tribus en un monte, 6 tribus en el otro, el monte Ebal y el monte Gerizim y el monte Ebal. 6 de un lado, 6 del otro. Los Levíim en el medio. Hay quien dice que la tribu de Leví también estaba como una de las tribus y no estaba separada. Y en el medio, no sé, Jajamim, el profeta, no sé quién, decía las bendiciones y la mitad del pueblo decía amén. Decía las maldiciones, la mitad del pueblo decía amén. Y así, ¿está bien? Cuando entraron al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Monte Gerizim. En ese monte los Shombronim hacen su propio templo. Durante mucho tiempo vivieron así. Tengan en cuenta que las 10 tribus perdidas, ¿desde cuándo son? ¿De qué época? ¿Cuándo viene Sanjerib con las 10 tribus y exilia las 10 tribus? Época del primer templo, segundo templo, entre medio de los dos templos. ¿Cuándo? Primero. ¿Cómo? Primer templo. En la época del primer Bet HaMikdash. Primer Bet HaMikdash. Y ahora nosotros estamos ya más, todavía un poquito más de la mitad del segundo templo. O sea que los Shombronim habían vivido mucho tiempo ya acá. Sí, muchísimo tiempo en la tierra de Israel. Entonces ya, de verdad ellos pensaban que eran como judíos, pero el pueblo judío no los quería aceptar. Hasta que Yohanan Orcanos también conquista los Shombronim y quema el templo de ellos. ¿Por qué quema el templo? ¿Sí? Dicho sea de paso, el monte Gerizim queda cerca de Shem, por las dudas. Sí. Por idolatría. Pero si ellos no hacían teóricamente idolatría, porque ellos se consideraban judíos, ¿por qué quema el templo? Pero si ellos no eran judíos. Pero de todas maneras es verdad que ellos como que competían con el Bet HaMikdash y ellos decían que el templo era el templo de ellos y por eso quema ese templo. Fue un líder que agrandó el territorio del reino judío, pero creando tremendos problemas que luego se revertirán contra los judíos. ¿Cuáles son los problemas? Ahora vamos a ver. Los fariseos, ¿escucharon ese nombre? ¿Cómo se dice en hebreo? Prushim. Los saduceos, que en hebreo se dice Sedokim. Muy bien. En su época se van definiendo más estos grupos y estableciendo dos corrientes en el judaísmo. Es verdad que había más. No eran solamente los Sedokim y los Prushim, había muchos más. Pero estos dos son los grupos más fuertes, las sectas más fuertes. Eran sectas, ¿sí? Y se van estableciendo como las dos corrientes más fuertes del judaísmo que luego chocarán tremendamente entre sí. ¿Cuál eran, por ejemplo, una de las grandes diferencias entre los Prushim y los Tzedokim? Que los Prushim aceptaban la Torá oral, que de hecho de ahí salen la mayoría de los Jajamim. Y los Tzedokim
no aceptaban la Torah oral. ¿Está bien? Esas eran como las dos corrientes más fuertes. Había obviamente otras con algunas pocas diferencias con estas dos, pero estas eran las dos corrientes más fuertes. Yohanan Orcanos, primero, fallece en el año 104. ¿Se acuerdan cuándo había conquistado? ¿Cuándo había asumido, digamos, él? En el año 134. O sea que gobierna durante 30 años. En el año 104, antes de la era común, muere. Y lo sucede su hijo, escuchen bien, habíamos dicho que este Yohanan tenía un nombre griego, ¿no? ¿Cómo se llamaba su hijo? Yehudá, bien, nombre hebreo, Aristóbulo. Yehudá Aristóbulo I, que reina solamente un año. Es el primero de la dinastía que se autotitula rey. Antes eran etnarcas. Etnarca era como príncipe, gobernador. Y él se autoproclama rey. Obviamente lo hacía en griego, que era Basileus. Basileus en griego quiere decir rey. ¿Y cómo sabemos que él se autoproclamó rey? Por las monedas que se encontraron también de la época de los macabeos, etc. En las monedas que se encontraban anteriores a este Yehudá Aristóbulo, se encontraba la palabra etnarca. Las monedas que estaban con el nombre de Aristóbulo decía Basileus, que quiere decir rey en griego. O sea que él se autoproclamó rey. Él acuña monedas en las cuales en una cara está escrito Yehudá Cohen Gadol. Yehudá Cohen Gadol, porque él asume el cargo de su padre, que también era Cohen Gadol, también era etnarca. Entonces, de un lado te decía Yehudá Cohen Gadol, bien. Pero del otro lado decía Aristóbulo Basileus. O Aristobulus Basileus, en griego. O sea que Aristóbulo el rey. Fue un rey muy arrogante. ¿Sí? O sea que él se veía como rey, cuando se veía como rey era griego. Y en temas religiosos era judío. Medio raro. Fue bastante arrogante, pero no pudo hacer mucho, obviamente. Murió en un año, ¿sí? Enfermó y murió un año después. Como no tuvo hijos, este rey no tuvo hijos, la que lo sucedió como gobernante del país fue su esposa, Shlomzion Alexandra. Shlomzion Amalcá, famosa, no sé si la escucharon alguna vez. Hay una calle, de hecho es donde queda el Misad Pnim cuando van a renovar la visa. Esa calle se llama Shlomzion Amalcá. ¿Por qué se llama Shlomzion Amalcá? Por esta reina, Shlomzion Alexandra, que lo sucede como rey. Ahora bien, su hermano, ¿el hermano de quién? ¿De Alexandra? No de Shlomzion, sino el hermano de Yehudá Aristóbulo, aparentemente hizo lo que se llama libum. ¿Qué es el libum? Y, perdón, no libum, ibum. Dije libum. Ibum, perdón. Perdón, ibum. ¿Qué es el ibum? No. Ibum es casarse con la hermana, con la cuñada, casarse con la esposa del hermano. Sí, levirato en hebreo se dice ibum, tal cual. Leviratos en hebreo se dice ibum, que es casarse con la esposa del hermano que falleció sin haber tenido hijos. Y el hermano de Yehudá se casa con Shlomzion. ¿Cómo se llamaba el hermano de Yehudá? Se llama Alexander Yanai. ¿Sí? Yanai, también nombre hebreo. Alexander, fíjense cómo los anteriores se llamaban el primer nombre en hebreo, el segundo nombre griego. En este caso, en realidad Alexander no es un nombre griego, ¿sí? Sino que venía de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en su momento? Porque Alejandro Magno no es griego, ¿no? ¿De dónde es Alejandro Magno? Macedonio, no es griego. O sea, no es un nombre propiamente griego, sino macedonio. Pero de todas maneras, también era de ahí de donde había salido, de Alejandro Magno, ¿sí? Y él se llamaba Alexander Yanai. Se casan. Y obviamente él también se centró en el trono, ¿sí? Continuó la política de expansión de su padre. ¿Quién era el padre de él? Yehudá era el hermano. ¿Y quién era el padre? Yohanan Orcano, ¿se acuerdan? Sí. Que él había expandido mucho el territorio. Bueno, él continúa expandiendo el territorio, llegando sus conquistas hasta Alepo. ¿Dónde es Alepo? Siria. En el norte de Siria. En su época el Estado hebreo alcanzó lo máximo de extensión territorial en toda la historia
posterior. Digamos, fue el mayor territorio después de que Israel fue conquistado. Hay quien dice que el mayor territorio fue con Shlomo, etcétera, etcétera. Aparentemente este fue, si fue verdad que es con Shlomo, el segundo imperio más grande judío de la historia. Durante su reinado, los Prushim, o sea los fariseos, se fortificaron y sentaron las bases del judaísmo halágico. Por eso los Jajamim, él apoyaba a los Jajamim de los Prushim, y ahí es cuando se sentaron a empezar a decretar ciertas halajot, etcétera, etcétera. Las masas se identificaban con ellos, o sea, la gente quería que ellos fueran los líderes del pueblo de Israel, y no tanto con los Tzedokim. Alrededor del año 82 antes de la era común, estalló una sangrienta rebelión contra Alexander Yanai por apoyar a los Tzedokim. Fíjense qué raro, ¿no? Alexander Yanai, si bien él personalmente apoyaba a los Tzedokim, como la secta que más se fortaleció, fue lo de los Prushim. Y ahí es cuando empiezan a sacar todo el tema de la halajá adelante, y por eso la revuelta del pueblo contra Alexander Yanai, que fueron 6 años de una cruenta guerra civil que desangraron el país hasta la muerte del rey en el año 76 antes de la era común. ¿Está bien? O sea, fue bastante complicado cuando hay una guerra civil así de este calibre, es bastante complicado. En su testamento, el rey le recomienda a su esposa no tener miedo de los Prushim, ni tampoco de los Tzedokim. Pero hay que cuidarse mucho de los hipócritas, le dice él. ¿A qué se refiere? Gente que se acerca al poder solamente para tener poder. O sea, él le dice, no tenga miedo de los Prushim. ¿Por qué? Porque la gente estaba con los Prushim y ellos fueron los que hicieron la revuelta civil. No tenga miedo de ellos. Tampoco de los Tzedokim. Ellos van a querer como acercarse, apropiarse. Nada. Seguí tu propio camino, tu propio instinto. ¿Está bien? Shlomzion fue consagrada reina. ¿Raro o no? Es la primera vez en la historia que hay una reina en Israel y no un rey. No estoy hablando de dirigente del pueblo, porque dirigentes sí hubo, ¿sí? Estoy hablando de reina. La primera vez que hay una reina en Israel y no un rey. Ahora hay un problema, ¿no? Porque hasta ahora venían los reyes, eran rey y Cohen Gadol. Ahora tengo un problema. Shlomzion puede ser reina, pero no puede ser Cohen Gadol, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El hijo de ella, que había tenido con Alexander Yanai, que se llamaba Yohanan Orkanos II, ya habíamos visto un Yohanan Orkanos, este es Yohanan Orkanos II. ¿De dónde saca este nombre Yohanan Orkanos? ¿Quién era Yohanan Orkanos primero? El abuelo. Vieron que de ahí viene la costumbre de ponerle al hijo el nombre del padre de uno, ¿no? Era sefaradí, sí. Él es nombrado Cohen Gadol, y el otro hijo de ellos fue nombrado comandante del ejército, mientras Shlomzion era la reina. Shlomzion reinó durante 10 extraordinarios años. Trajo paz y tranquilidad al reino después de semejante guerra civil. Sí. Perdón, el primero fue Cohen Gadol y el segundo... General del ejército. Y se decidió dar educación a los niños varones y no solamente a los hijos de la aristocracia. Hasta ese momento, quienes recibían educación, ¿qué quiere decir educación? Aprender a leer, a escribir, introducirlos en materias de halajá, de pensamiento, filosofía, etc. Solamente los hijos de los aristócratas, ministros, reyes, etcétera, etcétera, recibían educación. Shlomzion decidió que todo el mundo va a recibir educación. Una sola falla. Todo el mundo significa los hombres. Los varones recibían educación. Y las mujeres, raro, ¿no? Ella siendo mujer, que no haya decidido darle educación a las mujeres, pero de todas formas, eso fue lo que sucedió. Shlomzion fallece en el año 67 antes de la era común y termina con ella la época de gloria de los Macabim. ¿Sí? Vieron que no hubo muchos reyes macabeos, ¿no? Tuvimos primero a Yehudá, después su hijo Shimón, después su hijo Yohanan Hircanos primero,
Después Yehudá vino un año. Después de eso vino Alexander Yanai. Después de eso vino Shlomzion Amalcá. 6. O sea, la época de esplendor de los macabeos, que nosotros hablamos que es una época maravillosa, 6 reyes. Poquitos. No muchos, pocos. ¿Está bien? Lo que sí que hay varios que gobernaron bastantes años. Hay alguno que gobernó 30 años, ¿sí? O sea que hubo bastante tiempo. Cuando ella fallece, la sucede a ella como reina Yehuda Aristóbulo II. ¿Está bien? ¿Quién era Yehuda Aristóbulo? ¿Quién era Yehuda Aristóbulo II? Cuando Shlomzion era reina, ¿qué era él? El Cohen Gadol. El Cohen Gadol. Ahora que él era Cohen Gadol, también se autonombra rey, o lo nombran rey. Y su hermano, Yohanan Orcano II, o Yohanan Hircano II, era un hombre bastante débil de carácter y dominado por su asesor Idumeo. ¿Se acuerdan que Idumeo habían conquistado, su abuelo o bisabuelo había conquistado Idumea? Bueno, ahora él tenía un asesor Idumeo, y este asesor Idumeo se ve que tenía sed de venganza. ¿Y cómo se llamaba este asesor Idumeo? A lo mejor lo escucharon nombrar porque también es bastante famoso. Se llamaba Antipater. No sé si lo escucharon nombrar. Antipater. Antipático. Bastante antipático, era muy antipático. Y él, Yohanan Orcanos, asesorado por Antipater, se rebela en contra de su hermano. ¿Por qué se rebela en contra de su hermano? ¿Cómo va a ser Cohen Gadol y rey? Yo me quedo solamente siendo general del ejército. Quédate siendo Cohen Gadol, yo quiero ser rey. Y en el año 63 antes de la era común, ¿está bien? Los romanos entran al país apoyando a Yohanan Orcano II. O sea, él que se rebela contra su hermano, dice, no le puedo ganar, porque él es el rey, tiene el ejército. Si bien yo soy el general, tiene todos a su favor. Está en lugares, tengo algunos soldados, pero no muchos, está en lugares fortificados, no tengo un ejército súper grande. ¿Cómo hago para ganarle? Pedimos ayuda. ¿A quién le voy a pedir? No le voy a pedir ayuda a los griegos, que los derrotamos hace poco. ¿Quién es el imperio en ascenso y que habían derrotado incluso a los griegos y todo? Roma. Vamos a hacer venir a los romanos que pedirles ayuda, vamos a hacer un pacto con los romanos. Súper inteligente, ¿no? Pacto con los romanos, genial. Con la ocupación romana, entran los romanos evidentemente, termina el estado creado por los macabeos y Yohanan Orcanos pasa a ser vasallo de Roma con el título otra vez de etnarca, no lo ponen como rey sino como etnarca, príncipe. Su hermano Yehuda Aristóbulo II fue envenenado por orden del romano Pompeyo y su hijo Matitiao Antígonos aprovecha la invasión de los partos en el año 40 para tratar de restaurar la independencia. Obviamente, ¿qué pasó con ese intento de rebelión? No prosperó, obviamente, y siguieron estando los romanos en la tierra de Israel. El triste final del segundo estado judío. Los partos exilian a Yohanan Orcano II, ¿sí? Lo exilian en el año 40, durante 3 años, pero en el año 37, antes de la era común, Herodes, ¿conocen Herodes, no? Herodes, hijo de Antipater el Idumeo, que era un converso forzado, apoyado por los romanos, entra a Jerusalén y asesina al último de los macabeos. Herodes se casa con una nieta de Yohanan Orcano II para legitimizar su reinado. Obviamente, si él quería ser rey, se tenía que casar con alguien de la realeza, ¿no? Entonces se casa con la nieta de este Yohanan Orcanos. Pero el pueblo no aceptó a sus hijos como macabeos y sus nietos ya fueron simples vasallos de Roma en contra del propio pueblo de Israel. ¿Ok? Por eso Herodes tuvo muchos enemigos dentro del pueblo de Israel porque no lo consideraban judío. Si bien es verdad que sus padres habían sido forzados a convertirse al judaísmo, eran idumeos, los obligaron a convertirse al judaísmo. Él cuando nace, ya nace como judío. Pero como lo forzaron a ser convertidos a los idumeos, dicen, no, esa conversión no vale nada, entonces no lo tomaban como judío. Ese fue el triste final del segundo estado judío. ¿Por qué digo el segundo estado? Porque el primero fue en la época del primer Betamigdash,
Y después que se destruyó el Betamigdash, estuvimos todo el tiempo bajo otros reinados hasta que llegaron los Macabim. Incluso cuando se construyó el segundo templo, estábamos bajo Persia. Después Persia fue conquistada por Grecia. Entonces nunca tuvimos gobierno propio hasta que llegaron los Macabim. Y recién ahí tuvimos de verdad un Estado judío por cientos de años. O decenas de años, ciento y algo de años. Hay quien dice ciento y pico y hay quien dice 200 años, pero más o menos ahí. Y este fue el segundo Estado, ¿sí? Y destruido por la misma familia que lo estableció. ¿Sí? O sea, ¿quién fue el que estableció el Estado? Los Macabeos, no los Hashmonaim. ¿Y quién lo destruyó? Por la misma pelea de hermanos, los mismos Macabim, los mismos Hashmonaim. Recordándonos el tremendo pasuk de Sefer Yeshayahu, capítulo 49, pasuk 17, que dice: tus destructores saldrán de ti. Tus destructores saldrán de ti. ¿Qué quiere decir tus destructores saldrán de ti? Del medio de tu propio pueblo. Acá está. Eso fue lo que sucedió. Y esa es la lección que debemos aprender de los 100 años de los Hashmonaim. Debemos aprender a vivir juntos, respetándonos y no destruyéndonos unos a otros. Ahora presten atención. Toda la historia que conté utilicé la palabra Macabeos. ¿De dónde sale la palabra Hashmonaim? ¿De dónde sale la palabra Hashmonaim? Esta palabra comienza a usarse bastante más tarde que la palabra Macabim. El libro que relata la heroica rebelión. ¿Cómo se llama el libro que cuenta la rebelión de los Macabeos? El libro de los Macabeos, muy bien, Macabim. El primero que usa el apellido Hashmonaí es Yosef ben Matitiau. ¿Quién era Yosef ben Matitiau? No, conocido con otro nombre, Yosef ben Matitiau. Flavio Josefo. Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, Yosef ben Matitiau, era su nombre original. ¿Sí? El controvertido líder de la gran rebelión del año 70. ¿Está bien? Cuando fue destruido el segundo templo, a quien algunos consideran traidor y que luego fue un gran historiador. Según sus palabras, él era descendiente de los Hashmonaim Macabim. O sea, él dice sobre él mismo: yo soy descendiente de los Hashmonaim Macabim. Esa fue la primera vez que se utilizó la palabra Hashmonaí, por lo menos en textos escritos. Después de él, nuestros Jajamim, de la época de la Gemara, comenzaron a llamar a los Macabim Hashmonaim. Y con ese término bendecimos la festividad de Hanukkah. ¿Cómo decimos en Hanukkah? En los tiempos de Matitiau, Hashmonaí Cohen Gadol. No decimos Matitiau, Macabí Cohen Gadol. Decimos Hashmonaí. Con ese término los Jajamim dijeron que tenemos que decir la pequeña tefilá que decimos en Hanukkah. Hay dos teorías que explican el nombre Hashmonaí. ¿De dónde viene? Una es que el término viene de la palabra Hashmon, que está en el norte del Negev. El Negev es el desierto que tenemos al sur, ¿sí? Más o menos por donde está Beersheba. En el norte había una zona que se llamaba Hashmon, de ahí aparentemente viene, donde parece ser que se ubicaron los Kohanim antecesores de los Macabim. Porque los Macabim dijimos que empezaron estando en Modín. Modín está muy cerquita de Jerusalén. Pero no, aparentemente los antepasados vivían en esa parte. Es decir, que eran sacerdotes de Hashmon. Otra teoría es que el vocablo viene de Hashman, ¿sí? Saldrán príncipes de Egipto. Nosotros en la canción que cantamos Mao Tzur, dice, tenemos la palabra ahí Hashmanim. ¿Qué significa Hashmanim? Significa príncipes. Dice, saldrán Hashmanim de Egipto. Hashmanim, príncipe de Egipto. Es decir, que los Macabim eran príncipes. Y así leemos en uno de los versos del Mao Tzur que cantamos en Hanukkah. Los griegos se unieron contra mí en tiempos de los Hashmanim. Hashmanim príncipes, o sea, los Macabim. Toda teoría puede ser la verdadera y en el recuerdo nacional, Macabim y Hashmonaim son sinónimos. ¿Está bien? De ahí, ahora cuando cantemos el Mao Tzur, ya sabemos de dónde viene, por qué dice Hashmanim. ¿Alguna pregunta con respecto a la historia de Hanukkah? ¿Historia de los Macabim? ¿No? ¿Cómo se permitieron que se llamaran rey? ¿Cómo permitieron que se llamara rey? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque se supone que si es el rey tendría que ser el Mashiach o descendiente de Yehudá. Pero, a ver, eso es para ser el Mashiach, no para ser rey. ¿Hubo reyes que no fueron de la dinastía de David? Sí. ¿Hubo reyes que no fueron Mashiach, que no fueron ungidos? Sí. Entonces, por ende, no había impedimento para... Alguien tenía que gobernar, ¿está bien? Alguien tenía que gobernar. Y si él gobierna y tiene todos los poderes de un rey, ¿por qué no llamarse rey? Que no se llame rey Mashiach, pero... Nada impedía que se llame rey. A ver, yo prefiero incluso que se llamara rey, porque la palabra etnarca no es una palabra hebrea, no es una palabra judía. Entonces yo prefiero que se hubiese llamado rey. Pero de todas formas, obviamente, él se llamaba rey más que nada por orgullo, más que por otra cosa. Top, ¿ninguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a empezar un poquitito con las alajot de Hanukkah. Muy poquito. Porque nos estamos quedando sin tiempo. Y vamos a seguir Bezrat Hashem la semana que viene. Hanukkah es una festividad obviamente decretada por los Jajamim, que las leyes de la festividad están escritas en la Mishnah Baba Kama, ¿sí? Aunque se detallan más en la Gemara. ¿En cuál Gemara? Baba Kama, obviamente, ¿no? Baba Kama habla sobre eso. Los Jajamim le dan mucha importancia a aquel que se preocupe por encender las velas de Hanukkah en tiempo y forma, al igual que las velas de Shabbat. Escuchen bien lo que dice en Masejet Shabbat, en este caso. Dijo Rab Una, Masejet Shabbat, el que lo quiere buscar, página 23, el lado B de la página, dice Rab Una, el que acostumbra a encender la vela, le envían hijos talmidei Jajamim. Uno podría pensar, bueno, está hablando de las velas de Shabbat, ¿no? Pero un detalle. ¿Cuántas velas de Shabbat se encienden? Dos. ¿Y aquí qué dice? La vela, una. ¿Por qué dice la vela? Y no dice las velas. Medio raro. Existe una... ¿Cómo? Foto la vela cada día. Que la misma es una vela por día. Pero eso de Hanukkah, no de Shabbat. Por eso digo, está en Masejet Shabbat. Ajá. Si tuviera hablado de las velas de Shabbat, diría las velas, que se prenden 2 velas en Shabbat. Como dijo la vela, se presupone que está hablando también de las velas de Shabbat, pero sobre todo de las velas de Hanukkah. ¿Por qué la vela? Ya vamos a ver por qué dijo la vela. Existe una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel en torno a la forma de encender las velas. Perdón, ¿qué tiene que ver encender la vela de Hanukkah con tener hijos talmidei Jajamim? Porque lo dijo, está bien, muy lindo que dijo Rab Una. ¿Y qué me importa aquí la luz? ¿Y qué tiene que ver la luz? Porque va Muy ascendiendo. bien. Primero, la luz de la Torah. ¿Qué más? Porque va ascendiendo. Una cualidad de la llama, de la vela, es que siempre va hacia arriba. También la Neshama del ser humano tiende a conectarse con Hashem arriba. No solo eso, un Talmid Jajam se eleva también. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Encendemos las velas de Hanukkah todos los días, ¿no? Para encender las velas de Hanukkah en tiempo y en forma todos los días se necesita constancia, 1. Número 2, hacerlo en tiempo. No cuando a mí se me da la gana, ¿no? Número 3, tiene un tiempo que la vela tiene que estar encendida. Número 4, ¿qué puedo o no hacer durante el tiempo que está la vela encendida, antes de encender la vela, etcétera, etcétera? Los Jajamim son constantes, hacen las cosas en tiempo y forma. Se preocupan de hacer las cosas importantes primero y dejar las cosas menos importantes para después, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se compara a todo lo que tiene que ver con encender la vela con tener también Jajamim, porque tiene una similitud importante. Ahora sí, existe una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel en torno a la forma de encender las velas de Hanukkah. Bet Shammai dice que se encienden el primer día 8 velas y se va disminuyendo. El segundo día 7, 6, 5, 4 hasta llegar a 1. Mientras que Bet Hillel sostiene exactamente lo opuesto, que se enciende la primera noche 1 y se va aumentando 2, 3, 4 hasta llegar a 8. Y cada uno sostiene su idea en 2 motivos. ¿Cuáles son esos 2 motivos? Para la clase que viene. Oye, acá está.